Podemos hacer un campo de batalla. El amor queda infecundo, la misericordia queda infecunda. Juan Bautista, decía que él tenía que hacerse menos pequeño para que Jesús engrandezca, sea grande. Él reconocía que no era el Salvador. Detrás de mí viene aquel que no soy digno de quitarle ni las correas de sus sandalias, decía. Tengo que hacer de menos. Hoy nosotros también tenemos que morir a nuestras ideologías. Mis hermanos, pongo un ejemplo tal vez popular. En una relación, alguien tiene que perder para mantener la paz, pero a veces nuestro orgullo, nuestra soberbia quiere estar por encima del otro. No quieres dejar que el otro esté por encima. En vez de hacernos más pequeños, nos hacemos más grandes, más orgullosos, nos empavonamos. ¿Se han visto los pavos cuando quieren atacar? Alzan todas sus plumas, se cree el grande, se cree el todopoderoso. A veces así pensamos nosotros, que porque tenemos dinero, porque tenemos estabilidad económica, laboral, porque tenemos juventud, entonces nos creemos autosuficientes, entonces no podemos morir. Yo no puedo estar debajo de Él, queremos estar por encima de Él. No estamos para servir, sino para servirnos de los demás. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo, nos dice Jesús. Si nosotros no morimos a nuestras ideologías, a nuestro orgullo, nuestra soberbia, el Evangelio no llega a tu corazón. La palabra de Dios no produce frutos. Tu vida no demuestra que vives como el Señor nos pide, sino podemos escuchar, podemos gloriarnos que somos católicos, podemos decir yo creo en Dios, pero las obras son tan vacías que no llegan al corazón de las otras personas, que simplemente llegan al oído y entonces no hay una respuesta. Hoy necesitamos, mis hermanos, dejar al lado nuestra dureza, nuestra frialdad, para poder abajarnos y desde nuestra humildad poder llegar al corazón de la otra persona, poder escuchar, poder sanar, poder liberar. Tenemos tantas circunstancias, queridos hermanos, que nos arrastran a un mundo sin un horizonte, sin un panorama a donde tenemos que llegar. Hemos perdido el sentido y entonces queda infecunda, no tiene raíces nuestros principios, nuestros valores, no tiene una raíz, queda infecunda las relaciones interpersonales y entonces son muy vacías, son muy básicas las relaciones interpersonales, entonces no son tan profundas donde yo pueda como padre, como madre, abajarse, morir incluso a las ideologías, pensar que el padre y la madre es el todopoderoso, y algunos piensan que están dirigiendo una hacienda de animales, mas no que están educando seres que tienen sentimientos. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Hoy necesitamos, mis hermanos, dejar esas ideologías absurdas que en vez de acercarnos a Dios nos alejan. Hoy vivimos a nuestra manera y a nuestra forma de pensar, vivimos nuestra fe católica. Cuando me conviene, entonces rezo y voy a misa. Cuando no me conviene, soy ateo. Cuando me conviene, intento confesar, pero a veces lo haces por obligación, porque tal vez eres padrino, mas no porque te nace del corazón, sino porque te obligan. Queda infecundo la relación con Dios, queda vacío. Vienes por obligación, confiesas, comulgas el día del sacramento y al final vuelves a la misma mundanidad, al mismo pecado, a la misma incredulidad, a la misma frialdad. Y entonces, hoy miremos los hogares. Ya no oran,
ya no rezan. Dedicamos más a discutir y a pelear por ideologías, sea políticas, económicas, lo que sea. Peleamos e incluso peleamos por un partido político, pero no peleamos por el Evangelio. No entregamos la vida como San Lorenzo a ser mártires. Hoy necesitamos ser mártires del siglo XXI. Pero ¿cómo ser mártires? Aquel que desgastas tu vida como padre, como madre, sin rendirse, para que la palabra de Dios llegue al corazón de tus hijos, de tu familia, aunque recibas persecuciones, humillaciones, pero tú no puedes darte por vencido, porque Dios te va a preguntar, te va a tomar en cuenta de cómo educaste a tus hijos. Hoy, porque tú no moriste a la soberbia, no supiste asumir con responsabilidad la misión de padre, la misión de ciudadano, y quedó tan infecundo esos valores, donde hoy los hijos, la juventud, no quiere saber nada de Dios, que solo pretende y le llama la atención las drogas, el alcohol, la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción, porque no tienen bases, porque no hubo quien los guíe, no hubo quien los forme. Lamentablemente los padres están en la casa, viven junto a sus hijos, pero son tan extraños, tan lejanos, tan fríos y tan indiferentes, que ya no dan el tiempo para orar. Y lamentablemente hablar de Dios en el hogar para muchos es simplemente un chiste o una utopía, porque no supiste educar a tus hijos, porque no enseñaste lo que es el amor, no enseñaste a valorar lo que es la vida. Entonces quedó tan infecunda que hoy lamentablemente a los seres humanos utilizamos los unos con los otros como objetos sexuales. Y no importa matar vidas humanas, no importa matar día a día a las personas como si fuesen objetos. Hoy matan los unos con los otros como si fuesen a hacer un estofado de pollo. Pero nadie hablamos, no gritamos al mundo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Hoy tenemos miedo de anunciar el Evangelio. Tan miedo y tenemos, o tan cobardes nos hemos convertido, que hay padres que tienen miedo de corregir y educar a sus hijos con el pretexto de nuevas ideologías, con el pretexto de que se estresan, con el pretexto de que se trauman. Hoy cada uno deja su deriva y de acuerdo a su forma de pensar tiene que ser la vida. Y entonces dicen que el cura no se mete en mi vida, yo sabré cómo educo a mis hijos. No nos metemos en la vida de los demás, pero sí indicamos el camino, porque nos interesa que el pueblo de Dios encamine por un camino donde el grano de trigo, como dice, hay que morir para que dé frutos. Hoy tenemos que morir a la mundanidad, hay que morir a tantas ideologías absurdas, para que la palabra de Dios, que más de 2000 años está tan vigente y presente, que nos cuestiona. Los seres humanos nos quieren acabar, nos quieren ahuyentar. Ya San Juan Pablo II decía que no hay que tener miedo, por más gobernante, por más comunista, por más socialista que fuese, no hay que tener miedo, porque tarde o temprano esa persona morirá. Pero el Evangelio y Dios permanecerá siempre, siempre estará el Evangelio presente. Hoy, queridos hermanos, nos dice: el que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que se ama a sí mismo se pierde. Hay personas que dicen: yo sabré lo que hago con mi vida. A mí nadie tiene que decirme
¿En qué gasto mi dinero? Es mi dinero, para eso trabajo. Y al final se pierden en el alcohol. ¿Cuántas personas, esclavos del alcohol, esclavos de la droga? ¿Cuántas personas que alguien te quiso corregir? ¿O cuántos padres dicen a sus hijos, no es conveniente ese hombre, ya saben cuántas letanías, no es conveniente esta mujer, mamá, no se mete en mi vida, yo estoy enamorado de él o de ella? Y cuando se casan, ahí están las consecuencias. Ay, padre, pensé que casando iba a cambiar. Te casaste con un alcohólico, con un drogadicto, con un vago que no tiene opciones en su vida. Ay, padre, pensé que ella sí sabía cocinar. Yo suelo decir en son de broma, ya los que están casados, pues hay que acompañar en su condena eterna. ¿Ya qué vamos a hacer? Pues ya se casaron, pues ya. ¿Qué vamos a hacer? Mis hermanos, hoy porque no abrimos el corazón a Dios y no somos conscientes de nuestras responsabilidades, ahí están las consecuencias. Hogares destruidos, hijos, ¿dónde están? Hoy porque no hemos sabido escuchar y porque no nos sabemos acompañar y no nos dejamos guiar por la sabiduría de Dios, porque no has consagrado tu hogar, tu vida, tu familia a Dios, a la Santísima Virgen, tu hogar se convirtió en un hotel, en un restaurante, en una lavandería. Hoy los padres perdieron la autoridad, ya no corrigen a sus hijos, llegan a la hora que quieren, llegan ebrios, drogados, llegan al siguiente día. Ay, padre, no le puedo decir nada a mi hijo, es que ya tiene mayor de edad. Ay, padre, es que mi hijo tiene un carácter que no le puedo decir nada. Hoy tienen miedo de ver llorar a sus hijos, pero mañana, pasado, sus hijos no solo harán llorar lágrimas, no tendrán compasión de hacerles llorar sangre. Hoy los padres tienen tanta consideración de sus hijos, mañana pasado sus hijos nunca tendrán consideración de ustedes, porque nosotros, pensando que así debe de ser, hemos perdido. Personas que podrán tener todo, pero tienen vacío su corazón. Personas que no tienen sentimientos, personas que no tienen sentido de su vida, personas que viven por vivir en el hogar, en el matrimonio. Nos dice Jesús claramente, el que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que se ama a sí mismo se pierde. ¿Cuántas personas egocéntricas piensan solo en ellos? Muchos esposos no piensan en sus esposas. Pero yo soy casado, padre, dice. Aquí pongo un simple ejemplo. Hay hombres buenos, nobles, esposos dignos de felicitar, también esposas. Pero hay esposos, mis hermanos, que son unos muebles en la casa. Piensan solo en ellos, a emborracharse cada fin de semana, a irse al boli cada fin de semana, los domingos, a irse con sus amigotes, a emborracharse y terminar como años viejos. Pero no se preocupan de coger una escoba, de barrer, de ir juntos al mercado. No van ayudan a ver las tareas de los hijos. Le tienen a la esposa como si fuese una empleada. El que se ama a sí mismo se pierde y al final pierdes. Pierdes el respeto, pierdes el amor de tus hijos, pierdes la autoridad en tu casa, pierdes el ser el testimonio, el modelo, y al final tus hijos, algunos se te burlan en la cara. Papá, tú me vienes a hablar de amor cuando le traicionas a mi mamá o le traicionas a mi papá. Papá, tú me hablas de responsabilidad cuando llegas borracho todos los fines de semana. Mis hermanos,
Se pierde a sí mismo. Si tú no amas tu hogar, si tú no abrazas la cruz, no asumes tu responsabilidad, pierdes. ¿Cuántos años perdiste el amor? Perdiste la felicidad, perdiste la alegría. Ahora son aburridos, amargados, el uno grita, el otro más grita, se pelean, duermen separados, cuando se enojan, se vuelven forasteros, ¿verdad? Algunos duermen en los muebles, duermen en la sala, se van de forasteros a dormir en la habitación de sus hijos, y ya no hablan 2, 3 días, no comen, no desayunan, mudos. Perdiste. Jesús es bien claro, el Evangelio es claro, mis hermanos. Otra cosa que nosotros no queremos entender, porque dice, el que se ama a sí mismo se pierde. ¿Cuántos hemos perdido la alegría de rezar? ¿Y por qué? Porque ya nos creemos autosuficientes. Mis hermanos, yo les decía en uno de estos días y siempre les he dicho, y vuelvo a mencionar, y que está grabado también en las redes sociales, al mundo le entregas la carne, le entregas la juventud, le entregas todo, el mundo que te da. A Dios vienes a entregar los huesos, a Dios les entregas las obras. Después de que perdiste, ¿a Dios qué vienes a ofrecer? El que se pierde, dice aquí, el que se ama a sí mismo se pierde. ¿Cuántas personas? No tengo tiempo, padre, para ir a misa. Perdió. Ahí vemos personas amargadas, aburridas. Vayamos a la ciudad. Encontraremos personas aceleradas, con un rostro de dolor, de sufrimiento, de incertidumbre. Hoy dejamos que el pánico y la tristeza domine nuestro corazón, porque no sabes en quién confiar. Perdiste la confianza. Pero el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. Si una persona ya está casada, pongo ejemplos de la vida real, usted tiene que perder incluso amistades que no es conveniente, porque quiere construir su hogar. Si usted ya está casado, sabe que no puede salir cada fin de semana de farra, pues. No puede ir cada fin de semana a estar con los amigotes en el boli, pues. Porque usted tiene que perder para ganar el amor de su hogar, de su familia. Si usted está casado, no puede andar pues buscando en las plataformas virtuales y mandando invitaciones, solicitudes, invitando a tomar café, invitando a ir a un parque, a rezar, no creo que vaya. Y después, ay padre, es que se acabó mi hogar. No, somos nosotros quienes nos vamos perdiendo el horizonte, porque dejamos que el corazón domine por las cosas de este mundo, pero no dejamos que el Espíritu Santo vaya guiando nuestros senderos para tomar decisiones prudentes, acertadas, que nos hagan bien. Hoy cuántas personas hemos perdido, lamentablemente debo de decir, nuestro país ha perdido el horizonte de ser constructores de paz y de bien, porque lamentablemente hemos sacado a Dios del hogar, de nuestros corazones. Si fuésemos cristianos coherentes, si viviéramos como Dios nos pide, no necesitaríamos policías, militares, guardias, no. Fuésemos hermanos. Hoy la inseguridad social es más dañina que la pandemia y tanto daño nos ha hecho. Mis hermanos, necesitamos, así como dice Jesús, el que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también mi servidor. El que quiera servirme, que me siga. Y seguirle a Jesús no es simplemente ser sacerdote, religioso o religiosa. Como bautizados en su hogar, usted tiene que ser esa iglesia doméstica. Usted tiene que ser ese cristiano, ese ciudadano que defiende la vida,
Muchas personas nos acusan y nos dicen, uy, los curas, ¿cómo van a hablar de la familia? ¿Cómo los curas van a hablar, dicen, del aborto y tanta cosa? Entonces defiendan ustedes que son padres, que son familia. Pues. No nos callemos. Hoy somos nosotros causantes de lo que vivimos por elegir políticos corruptos, que aún somos cómplices de eso. Mis hermanos, necesitamos seguirle a Cristo. Ustedes como bautizados, como cristianos, y yo como sacerdote, como franciscano, tenemos que ser aquellos que anunciamos el Evangelio con valentía, con coraje, porque queremos un mundo mejor. Ustedes, hermanos, que están en este santuario, quienes nos acompañan a través de estas plataformas virtuales, en sus hogares, en sus familias, seamos conscientes que tenemos que morir. Tenemos que morir para que quede fecundo y demos fruto abundante. Tenemos que morir al individualismo. Tenemos que morir a nuestra soberbia. Somos muy soberbios en la casa. El esposo no escucha a la esposa no escucha al esposo. El uno grita más. No sabemos obedecer. Cada uno quiere tener la razón, ¿verdad? El esposo tiene sus ideas, la esposa sus ideas, los hijos sus ideas. Y cada uno hace su mundo. Hoy somos tan orgullosos y soberbios que muchos dicen estar casados y bien casados, pero bonita la gracia, cada uno administra su dinero. Eso no pasa con ustedes, ¿verdad? Tú pagas esto, yo pago esto. Tú pagas este viaje, yo pago el otro viaje. ¿Dónde hemos llegado? Es ahí cuando el grano de trigo queda infecundo, porque lamentablemente nos falta ser humildes. Y al final nos lamentamos. O cuando tú no construyes un hogar, en medio de problemas, de dificultades, donde no abrazas con sabiduría y esperanza, tendrás una vejez infeliz. Pero si desde el principio mueres y haces que vaya dando fruto abundante, donde tienes que morir a muchas cosas para construir un amor, no un amor perfecto, porque no hay perfección, pero sí que crees en Dios, que confías en María y hacemos bien las cosas, tendrás una vejez feliz. Qué bonito es ver a dos personas ya ancianos que van de la mano, o cuando uno tiene la oportunidad de visitar, cómo se tratan con cariño. Dice mi viejita o mi viejito, o lo que sea, mi abuelo, se tratan bonito. De ver cómo los hijos hay respeto, cómo atienden. Es porque tú sembraste. Pero da pena también ver personas ya ancianas donde no se soportan y muchos lloran y dicen, mi esposo o mi esposa me lanza la comida. Yo he escuchado donde dice, ahora pégame, ahora grítame, ahora humíllame, y toma la comida. Mis hermanos, hay que morir a muchas cosas. No para agradar a los demás, por tu propio bien, por nuestro propio bien. ¿Quieres un hogar distinto? ¿Quieres una familia distinta? Tenemos que morir a muchas cosas para ganar en otras más maravillosas. Que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros ser como ese grano de trigo que muriendo podemos dar frutos abundantes. Así sea.
lo mejor de mi vida.